Voy a seguir leyendo el capítulo 12 de los Mitas y trataremos de terminar ese capítulo. Lo dejamos 12. Donde Krishna termina con el plan de trabajar y ofrecer los frutos de las actividades a alguien, alguna causa. De ahí Krishna dice en el capítulo 12, Shreyo hi jnana abhyasa, mejor que una práctica, digamos, ritualista es conocimiento, de entender lo que estás haciendo. Y jnana dhyana vishishate, y mejor que simplemente entender algo sobre lo que se está haciendo, es de realmente, como se dice, empezar una práctica espiritual. Y Krishna dice meditación, de tratar de fijar la mente en la verdad, no solamente una conciencia de que hay una verdad, pero se intenta meditar en esa verdad. Y Krishna dice, dhyana karma phalatyagas, y mejor que eso es realmente dedicar las actividades a esa verdad, porque así Tyagat Shanti Anantaram se alcanza la paz. Así Krishna termina ahí sus 4 planes para los diferentes niveles de personas. Y ahora en el verso 14, y por más o menos este verso termina con el texto 20, así que aquí en 7 versos Krishna describe al devoto que le complace a Krishna. ¿Qué tipo de devoto realmente complace a Krishna? El carácter del devoto. Entonces Krishna que empieza diciendo Advaishta sarvabhutanam, uno que no odia a nadie, persona, un devoto que no odia a nadie, devoto no odia a nadie. Maitrak, amistoso, karuna evacha, y de hecho misericordioso, de hecho. Es interesante, Krishna dice no solamente karuna, misericordioso, pero de hecho misericordioso. Realmente misericordioso, no teóricamente, en el sentido de aceptar una teología o filosofía que habla de la compasión, pero de tomar acción en forma dinámica, de tratar de ayudar a los demás. Eso es misericordia, compasión. Y nirmama, ningún sentido de poseer, que algo es mío. Literalmente nirmama, sin mío, sin ningún concepto de que algo me pertenece. Y nirahankara, sin ego falso, sin pensar que soy yo que lo haré, sino que uno entiende que simplemente podemos ser instrumentos de Krishna. Y samaduka sukham, igual en la felicidad y infelicidad materiales. Porque aquel que no busca la felicidad material no se lamenta cuando no la hay. Es la persona apegada a la felicidad material que sufre cuando no la hay. Y además un devoto no está pegado a la felicidad material, así que cuando viene la felicidad material no se regocija, porque eso no es lo que busca, él no está buscando felicidad material. Sama dukkha sukha kshami, y indulgente, que perdona. Un devoto perdona.
Santushta, satatam, siempre satisfecho. Eso es un buen truco de estar siempre satisfecho. Porque en este mundo material es imposible que las cosas vayan siempre como nos gusta. Eso no es posible en este mundo. Por lo tanto, por estar, Krishna dice, santushta, satisfecho, satatam, siempre. Eso es posible únicamente cuando la fuente de felicidad es algo infalible. El mundo material obviamente no es infalible, pero Krishna sí lo es. Así que si la fuente de nuestra felicidad es Krishna y servicio a Krishna, seremos siempre felices. Yogi, un practicante espiritual, yogi. Yatatma, literalmente un alma esforzada. ¿Cómo se dice? Un alma esforzada, dridha nischaya, con una convicción determinada. O sea, uno ha decidido que yo voy a servir a Krishna. Yo voy a dedicar mi vida a Krishna y habiendo tomado esa decisión, no va para atrás. Eso es dridha nischaya. Mayarpita mano buddhir. Y uno que dedica su... buenas noches, Krishna. Mayarpita mano buddhir. Uno dedica, uno ofrece la mente y la inteligencia a Krishna. Ofrecer la inteligencia a Krishna no significa apagarla. Hay cosas que se debe eliminar, como la lujuria, la codicia, el ego falso, todo eso. Pero la inteligencia, el poder analítico, no es algo que se renuncia, sino es algo que se dedica al servicio de Krishna. Mayarpito manobuddhir. Krishna dice, yo mad bhakta, un tal devoto mío. ¿Sí? ¿Eso es español? No. Un devoto así. Mi devoto que es así. Me es querido. Same priya. Es querido por mí. Un devoto con ese carácter. Y Krishna sigue explicando el carácter de un devoto querido por él. Y el próximo verso es un verso que me inspiró mucho cuando yo era brahmachari, siglos atrás. En el año 70, Prabhupada me había enviado a Boston para trabajar con sus libros, la producción de sus libros. Y era un templo grande en Boston y con un jardín también muy grande. Atrás en el jardín había algunas cajitas arrojadas. Yo me sentaba encima de las cajitas estudiando Bhagavad Gita. Nadie podía encontrarme allá. Porque en ese entonces, en el movimiento, uno tenía que luchar para conseguir tiempo para leer, estudiar y todo eso. Entonces, este verso me inspiró más o menos en mayo del año 70. Krishna dice, Jasma no dvijate loko. Literalmente, aquel que no perturba al mundo. Y loka no dvijate jaha. Y aquel al que el mundo no puede perturbar. O sea, uno no se deja perturbar por el mundo y no perturba al mundo. Harsha marsha bhayodvegar, libre de los impulsos de pasión y ira, miedo.
libre de esos impulsos. Y mukta, ese devoto es muy querido por mí. Como Prabhupada predicaba en forma muy fuerte, a veces al llevar a cabo nuestro deber, algunas personas no están satisfechas. Pero como Prabhupada dijo, no podemos renunciar a nuestro deber, pero hacemos lo que podemos para evitar conflictos en el desempeño de nuestro deber. De ahí Krishna dice, anapeksha, anapeksha. Prabhupada traduce eso neutral. Eso significa que él, que no es, como se dice, sectario. ¿Cómo se dice en español? Partidario. Sí, partidario, sectario. Anapeksha. Shuchi, limpio. Daksha, experto. Un devoto debe ser experto. Udasina. Asina significa restando como asana. Haciendo asina y ud. Encima. O sea, en este mundo hay mucho conflicto, hay muchos problemas, pero un devoto resta, permanece encima, sin enredarse en los inevitables problemas del mundo. Udasina, gata vyataha, libre de disturbio. Este mundo material es muy, ¿cómo se dice?, disturbante, perturbante. El mundo es la naturaleza del mundo que siempre perturba. Es la naturaleza de este mundo. Pero un devoto no se deja perturbar. Gata vyata. Sarvaram bhava parityagi. Y en cada esfuerzo, en todo esfuerzo, uno es un, ¿cómo se dice?, renunciante. Porque la cosa aquí es que si quiero hacer algo porque quiero disfrutar del resultado o quiero mostrarme al mundo, entonces en mis esfuerzos yo tengo una meta personal. Y a veces una persona, cuando no tiene esperanza de lograr algo personal, no quiere hacer nada. ¿Por qué esforzarme si no puedo ganar nada? Pero lo que Krishna dice aquí es que uno realmente se esfuerza, pero es siempre renunciante en sus esfuerzos, porque los dedica siempre a Krishna. Y Krishna dice, Yomat Bhakta, ese devoto mío, Same Priya, es muy querido por mí. Swamiji. El próximo verso, Krishna dice, Jona Hrishyati. Jona Hrishyati. Aquel que no se excita, no se agita. Hay, como sabemos, en este mundo material, lo que se llama felicidad es más bien un tipo de agitación. Que uno piensa que está feliz, pero más bien está excitado, apegado. Eso se llama en sánscrito harsha. Entonces aquí el verbo Krishna dice, Jona Hrishyati, aquel que no se excita en nombre de placer. Y Nadveshti. Nadveshti significa que otra vez que no odia. Krishna enfatiza mucho en Bhagavad Gita que no se debe odiar ni tratar de disfrutar, sino nashochati, que no se lamenta, nakanshati, que no, en español sería, no de desear, no, que no desea intensamente. Yearning, ¿cómo se dice yearning? Anhelar. Anhelar, sí, anhelar. Soy un poco oxidado. Sí, que no anhela. Que no anhela.
Y Shubha Shubha Parityagi. Es muy interesante que renuncia. En el otro verso Krishna dijo Parityagi. Aquí otra vez él repite esa palabra Parityagi, renunciante. Recuerden que es la misma palabra. Aquí tenemos el sustantivo, la persona, Parityagi. Pero es la misma palabra en la forma del verbo, a tiempo presente, que Krishna usa al final del Gita, Sarva Dharman Parityaja. Parityaja es el verbo. Y aquí la persona, un Parityagi. Una persona que ejecuta Parityaga. Pari, en sánscrito obviamente es el griego peri como perímetro. El peri, envuelta. Entonces, pari como prefijo en sánscrito, tyaga, o tyagi, uno que renuncia, pero pari, en el sentido de peri, de envuelta, significa completamente, por todos lados. Peri. Entonces aquí, pari tyagi, como se dice, un renunciante redondo, en el sentido que renuncia todo. ¿Entiendes? Cuando se habla de una victoria redonda, ¿se dice? Sí, una victoria completa. Entonces aquí Parityagi. Y Bhaktiman, el devoto, man, en sánscrito es un sufijo, no prefijo obviamente, que tiene el mismo significado que van, aquel que posee, como Bhagavan. Y aquí Bhaktiman, aquel que posee Bhakti. No devoto de nombre, pero aquel que realmente posee Bhakti, Bhaktiman. Y Krishna dice, Bhaktiman ya, tal Bhaktiman, tal devoto Same Priya, es querido por mí. Y Krishna dice, Samak Shatro Chamitre Cha. Sama, inglés same, igual. Samakshatra, igual al enemigo, mitrecha y al amigo. Igual eso no es fácil. Porque hay personas que son materialmente bien odiables. O sea, es como están mendigando, están implorando que uno los odie. Hay personas así. Como se dice, defecto de fábrica. Pero el hecho es que un devoto ve que el cuerpo y la personalidad que viene con el cuerpo es simplemente de cobertura de una alma pura. Y mismo que esa alma no se conozca, el devoto debe conocerla. Y por eso Krishna enfatiza mucho. Krishna está explicando el carácter, las características de un devoto al que Krishna quiere mucho por su carácter. Y enfatiza bastante esa cualidad. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Oh, yo vi que... Myself? Sí. No, I'm just selecting the pictures and broadcasting your class now. Oh, you are? Yeah. Wow. Impresionante. Entonces, Krishna dice igual al enemigo y amigo. ¿Qué significa eso? Porque también, por ejemplo, en esa canción que se cantaba antes, en aquellos tiempos, Sri Gurudev Kripa Bindu Diya, en aquellos tiempos, que en esa canción Bhaktivinoda Thakur canta que Sakale Saman Korite Shakati Dehonata Yatayata, que por favor, Señor, o sea, el Guru, dame el poder, Shakti, de respetar a todos, Sakale Saman, Korite Shakati, pero Yatayata, apropiadamente. Y como Prabhupada siempre dice, sí, todos son almas, pero no se abraza al tigre. Entonces, Krishna dice, igual
Porque si uno es enemigo o se comporta como enemigo y otro es amigo, ¿cómo podemos ser iguales con todos? Porque como Krishna explica, Krishna mismo explica en Bhagavad Gita que Krishna dice en Bhagavad Gita, Samoham, la misma palabra Sama, Samoham Sarva Bhuteshu, yo soy igual para con todos. Pero Krishna también dice, Jejata Mam Prapadyate. Así como las personas se acercan a mí, yo reciproco, correspondo exactamente. Entonces, eso es la igualdad. Como esa famosa estatua, imagen de la justicia, como una diosa, ¿cómo se dice? Blindada. Una diosa blindada con la, ¿cómo se dice? Escala. Balanza. ¿Ah? Sí, con la balanza. Que pesando la evidencia, sin preferencia, sin apego personal. Entonces Krishna mismo reciproca. Así que si alguien nos amenaza o que nos trata mal, obviamente viendo a la persona Krishna como parte de Krishna, al mismo tiempo tenemos que reciprocar, tenemos que corresponder o reaccionar en forma apropiada. Un devoto no se deja abusar en nombre de conciencia superior. Un Vaishnava no se deja abusar, no importa que sea la esposa, el discípulo, no importa quién sea. Un devoto no se deja abusar. Porque si uno se deja abusar, el abusador es condenado. Entonces no dejar que nadie te abuse es misericordia. Y evitar la asociación de los envidiosos es bueno para tu vida espiritual y para el envidioso. Como una de las ofensas contra el santo nombre es de predicarles a los atorrantes, como se dice en Argentina. Entonces, es un arte. Krishna dice, karma su koshalam, que Bhakti Yoga es el arte de todas las acciones. Así que uno tiene que ser inteligente. Uno tiene que ser inteligente, averiguar las cosas y escoger una acción, una reacción que sea apropiada, consciente de Krishna, que uno se proteja a sí mismo. Y así que se requiere inteligencia. Pero sin embargo, si uno reciproca sin odio, sin rancor, sin ira, pero reciproca apropiadamente, eso es lo que Krishna describe aquí. Y entonces, estamos en ese verso. Entonces, igual al enemigo y amigo, tata, igualmente, manapa manayo, igual frente al sería al respeto y desrespeto. ¿Es español? Falta de respeto. O desprecio. Sí, entonces prefiero eso. Sí, igual al respeto y a la falta de respeto. Mana, de la palabra del verbo man, pensar. Entonces, de pensar bien de alguien es mana. Y obviamente, apamana es sin consideración, de menospreciar. Shitosna Shuka Dukeshnu, y también en el frío y calor, como sabemos aquí. Aquí es un buen lugar para desapegarse del frío y calor, ¿verdad? Krishna ha proveído, a Krishna les da aquí a ustedes todas las facilidades para practicar la Bhagavad Gita. Entonces, Shitosna, frío y calor, Shuka Dukeshu, en la felicidad y la infelicidad, Sama igual, Sangha, igual en todo esto, y Sangha desprovisto, Vivarjita, desprovisto de Sangha, apego.
Krishna habla mucho de igualdad, sama. Sama es una palabra clave en Bhagavad Gita. Krishna dice que yo soy sama, igual, inglés, same. Que samoham sarvabhuteshu, yo soy igual para con todos. No me dveshosti, yo no odio a nadie. No me priya, no favorezco a nadie. Y también Krishna dice samak, hablando del devoto, samak sarveshu bhuteshu, igual para con todos los seres, mad bhaktin labhate param, alcanza a la devoción suprema. Así que si estudias Bhagavad Gita en el libro que publiqué ahora, que algún día va a llegar aquí, que Krishna, la palabra sama, o otro sinónimo Krishna usa es tulya, equilibrado, o igual. Tulya y sama, igual, son palabras claves en Bhagavad Gita. Krishna repite una y otra vez ese concepto de ser igual, porque uno tiene que ver a Krishna en todos y en todo. Entonces, y es un concepto muy importante en Bhagavad Gita, muy importante, que se repite bastante. Y Krishna dice tulya, aquí la palabra tulya. Ahora se dan cuenta de mis poderes. Tulya igual en ninda, blasfemia o insulto. Ninda es insulto. Stuti o alabanza. Igual frente al insulto o a la alabanza. Moni, silencioso. Que no habla por hablar, ¿verdad? Uno que habla cuando hay algo que hablar por Krishna. Santushto jena kena chit, muy interesante. Satisfecho de alguna u otra manera, ¿verdad? Que uno se las arregla, por así decirlo. Es muy importante. Rupa Goswami repite eso, sacando esa frase del Gita. Dice que Jena Kena Upayena Mano Krishna Nivesha, de alguna otra manera hay que fijar la mente en Krishna. Entonces Jena Kena Chit, de alguna otra manera significa que hay que ser un poco creativo. Hay que ser un poco creativo y encontrar activamente la forma de estar satisfecho. Uno no puede simplemente esperar que todas las condiciones satisfactorias se te presenten. Uno tiene que activamente buscar la manera de quedar satisfecho. Santushto jena kena chit aniketa. Yes. Niketa es morada, casa, hogar. Todas esas palabras que, ¿verdad? Ya pasamos por ese ejercicio lingüístico. Entonces, Niketa como Nivasa. Niketa como, por ejemplo, Krishna, así como un nombre de Krishna es Sri Nivasa, la morada de Sri, la diosa de la fortuna, también Sri Niketa. Es la misma cosa. Y Krishna dice, Niketa, sin hogar. ¿Qué significa eso? Que todos dormimos en los parques o en las colinas. ¿Qué quiere decir Krishna? Aniketa. Por ejemplo, yo ahora estoy viajando, mi vocación de sannyasi es un negocio honesto. Entonces estoy viajando, y cuando uno viaja así predicando, que uno aprecia que se le ofrece un lugar, que usted puede quedar aquí y todo eso, pero no hay ese sentimiento de que realmente vivo aquí, que eso es mi hogar. Uno acepta con gratitud lo que se le ofrece, pero uno no siente. Ustedes mismos, cuando ustedes están fuera de su hogar, cuando viajan, cuando van a otro lugar, puede quedar, por ejemplo, tú puedes quedar en la casa de un buen amigo, un buen hotel, algo así, y uno está bien, pero sin ese sentimiento que yo vivo aquí. Entonces, sí mismo, un devoto no tiene ese sentimiento en ningún lugar en este mundo. Claro,
Si arregla un hogar, si arregla una casa, no falta algo, uno tiene que vivir. Pero sin ese sentimiento de que realmente es mi hogar. Nuestro verdadero hogar está en otro plano de existencia con Krishna. Entonces Krishna dice, Bhaktiman, el devoto, aquel que posee Bhakti. Bhaktiman, ese devoto con esas características es querido por mí. Krishna dice literalmente, sí, una persona con devoción. Y finalmente Krishna termina este capítulo diciendo que Jetu, aquellos que Jetu dharmamritamidam yathoktam paryupasate shadadhana matparama bhaktaste tivame priya. Bien dicho. Estoy impresionado con Krishna dice que aquellos que literalmente adoran o probablemente se dedican a este néctar de Dharma. O Dharma en el sentido que lo que se debe hacer, el verdadero deber. Y el verdadero deber es inmortal y muy placentero. Porque el verdadero Dharma, el verdadero deber es de entregarse a Krishna, servirle a Krishna. Y Krishna dice, aquel que lo honora, o que lo adora, o que lo sigue, o que se dedica a eso, yatoktam, así como dicho. ¿Entiendes? Ukta es dicho. Después te explico la gramática y la formación y todo eso. Pero yatha uktam, como dicho, sin cambiar nada. Y la palabra que Prabhupada dice se dedican completamente para Upasate es muy interesante. Está formado de 3 elementos en sánscrito. Pari upa as. As es como español sentarse, como asana, asiento. O los devotos tienen esa forma, que creo que viene de los Estados Unidos, una pronuncia muy chula, que Vyasasan, ¿verdad? Es Vyasasana, pero entonces asana es asiento, pero en sánscrito el verbo as, como asana, sentarse, también significa restar, en el sentido de permanecer haciendo algo. Okay, uno se sienta en el sentido que permanece en una cierta actividad o posición. Entonces ese verbo significa sentarse, pero también permanecer haciendo algo. Entonces upa significa cerca de, y upa en sánscrito como cerca de, pero no llegó, como por ejemplo un upa purana, que significa en sánscrito una puranita, o upa veda, una vedita. O sea, es una purana o es una veda, pero menor, junior. Una puranita, upa purana. Pero ese upa que significa cerca de, pero cerca de a veces en el sentido de no allá, pero cerca de, tenemos en español también, a través del griego, porque los griegos pronunciaban upa como upa, con ese u francés y alemán, upa, pero pusieron un H silencioso al inicio de la palabra, así que se escribe H-Y-P-O, como hipotermia. ¿Cómo se llama? Hipotermia, que significa menos calor que suficiente, debajo del nivel normal. Hipotermia. Ese hipo en español es sánscrito upa. Entonces aquí tenemos upa purana, upasana. Entonces upa en este caso tiene el significado cerca de. Entonces upasana, que se traduce adora, significa literalmente quedar, permanecer
cerca de, o sea, de atender a una persona, de quedar cerca como un servidor. Y eso es la palabra upasana, que se traduce como adorar. Y con pari, griego peri, envuelto, o sea, que significa completamente, o sea, de quedar cerca de una persona, o sea, de atenderla completamente. Eso es pariupasate. Entonces Krishna dice que aquellos que aceptan este deber de ser un buen devoto y acepta el deber como yo lo expliqué, en el sentido de quedar siempre cerca, siempre pendiente, siempre tratando de satisfacer esos principios devocionales. Y Krishna dice Shraddha con fe. Y aquí la palabra fe es muy interesante porque muchas veces en español o inglés cuando se habla de fe se trata de creer en la existencia de Dios, de creer que Dios existe. En sánscrito hay otra palabra por eso, que es la palabra astikya, una cualidad de los brahmanas, astikyam. Porque la palabra sánscrita asti es, español es sánscrito as. As en sánscrito es el infinitivo ser y asti. Francés fonéticamente est, fonéticamente. Alemán ist, inglés is, etcétera. Todo eso es sánscrito asti. Entonces de la palabra asti, que significa él existe, la palabra astikya, o sea, fe que él existe. Pero la palabra shraddha va más allá de la mera existencia de Dios. Shad significa el corazón y dha es colocar. Entonces, de realmente colocar el corazón en algo, eso es shraddha. No simplemente creer en la existencia de algo. Y aquí es también muy interesante lo que Krishna dice aquí, porque él usa el participio presente. El participio presente de la palabra. En otras palabras, él está diciendo aquellos que están creyendo, que están colocando su corazón en Krishna. O sea, Krishna describe personas que están ocupados continuamente en una acción. Participio presente. Y Krishna dice, Shadadhana Mat Parama. Otra palabra, todo es interesante y realmente es un buen libro, te lo recomiendo. Es Parama en sánscrito significa supremo. Y Mat Parama, Mat a mí, significa los devotos que aceptan a Krishna como supremo. Mat Parama. Entonces, un devoto con todas esas cualificaciones, Bhaktaste, aquellos devotos, Krishna dice aquí, son extremadamente queridos por mí. Ativa. Ati significa sobre. Como son en forma sobresaliente. Extremadamente. Porque extremo significa más allá de lo normal. Es extremo. Entonces Krishna dice, son extremadamente queridos por mí. Y para encerrar, ya que Krishna termina con los últimos 7 versos de este capítulo, explicando quién es querido por él. Muy interesante, porque aquí en los últimos 7 versos del capítulo 12 sabemos quién es querido por Krishna y finalmente quiénes son extremadamente queridos por Krishna. Pero al final del Gita, al fin de la Gita, encontramos quién es el más querido por Krishna. No solamente querido y no solamente extremadamente querido, pero el más querido de todos. Y es el predicador. Porque Krishna dice al final de Bhagavad Gita, no, that's the next one. Oxidado, cansado. Jaimang Paramanguyam. Gracias, Krishna.
Yaimang paramanguyam, aquel que madbhakte shabidhasyati, aquel que enseñará. Krishna usa el verbo futuro. Abhidhasyati, enseñará. Hablando del futuro, hablando de nosotros, aquí y ahora. Krishna dice, aquel que en el futuro enseñará este conocimiento más avanzado. La palabra confidencial, guhya, como secreto, en el sentido que es el conocimiento más avanzado. Por ejemplo, para nosotros, Bhagavad Gita es muy sencilla, se lee, se entiende, es obvio. Pero los queridos fruitivos y especuladores estudian, leen y se les sale por la culata. Así que Krishna dice que aquel que enseñará a los que están consagrados a mí o dedicados. Ahora, sabemos muy bien que Prabhupada quería mucho, el Señor Chaitanya obviamente quería y decía, y Krishna quiere que prediquemos a todos que están interesados, porque el hecho, como Prabhupada me dijo y nos dijo a todos, hay muchas personas, hay muchos españoles, hay muchas personas en este país que en sus corazones realmente respetan a Dios y tienen un cariño por Dios. Ellos también caen en esta categoría, en el sentido más amplio, más generoso de la palabra. Y los Vaishnavas son generosos. Madhbhakta no es simplemente los miembros de una sociedad religiosa, por importante que sea. Pero Krishna quiere que enseñemos Bhagavad Gita a todos que tengan en el corazón un cariño, una fe, un interés por Krishna, por Dios. No importa que no sepan el nombre de Dios, no importa que no sepan la forma, pero son candidatos. Como por ejemplo, un bebé, un niñito, no entiende el nombre de los padres. Se dice mamá. ¿Por qué? Porque fonéticamente hablando, los sonidos labiales se forman sin la lengua, simplemente con los labios, para formar las otras líneas del alfabeto sánscrito. Entonces, un sonido se forma muy fácilmente sin la lengua, solo con los labios. Por eso es la primera cosa que los niños dicen y llaman a su mamá. Y papá, lo mismo, solo con los labios, la misma línea del alfabeto sánscrito, que es realmente un estudio científico, fonético, el alfabeto, el arreglo de las letras. Bueno, de todos modos, Krishna dice, Jaimang Paramanguyam, Madbhakteshu, entre aquellos que sienten algo por mí, aquel que enseñará, Bhakti Mai Parankretva, habiendo ofrecido a mí la Bhakti suprema, el servicio devocional supremo, Bhakti Mai Parankretva Mame Vaishyati. Nasanshaya, sin duda, esa persona vendrá a mí. Y Krishna dice, Nachatasman Manusheshu Kaschin Me Priyakritama. Nadie, sino ese devoto, es el más querido a mí. Traducción super literal. Nadie sino ese devoto es el más querido. Nachatasman Manusheshu Kaschin Me Priyakritama. Bhavita nachame bhuyo anya priyataro bhuvi. Y nadie jamás será más querido por mí que ese devoto. Ahora, obviamente, la meta de nuestra vida es de complacer a Krishna. Obviamente. Claro que somos todavía un poco imperfectos,
Krishna tiene que pulirnos un poco. Pero el hecho es que nosotros hemos decidido, y perfecto, imperfecto, avanzado o lo que sea, hemos decidido que la meta de nuestra vida es de complacer a Krishna. Y aquí Krishna dice claramente lo que le complace más. Y él no dice ese tipo de comida o ese tipo de cosa externa. Él dice predicar a las almas, salvar a mis hijos. Y todo el mundo puede predicar a su manera, o sea que todo el mundo es diferente, todo el mundo es individual. O sea que todo el mundo, según sus capacidades, sus circunstancias en la vida, todo el mundo puede predicar. Y tenemos que hacer con que ISKCON sea un movimiento, no solamente como un hábito lingüístico que nos llamamos movimiento, pero como un hecho sociológico. Que cuando se estudia objetivamente a este movimiento, se ve claramente que no es simplemente una iglesia, no es simplemente una religión, sino que es un movimiento. Es una sociedad de personas movilizadas, determinadas a predicar, según sus circunstancias y lo que se puede. Eso es Krishna. Como se dice en italiano, l'ambasciatore non porta pena. Estoy simplemente explicando lo que Krishna dice. ¿Cualquier pregunta sobre eso? Sí. Como usted trabaja mucho en el mundo académico, seguramente se habrá encontrado con más de una ocasión uno de mis vicios. Con otros académicos que hayan criticado las traducciones de Srila Prabhupada, a veces por adaptarlas demasiado al momento occidental. Porque ¿Qué les responde a usted o cómo interactúa con ese tipo de planteamiento? ¿Qué podemos saber al respecto de eso? Cuando encuentra con personas académicos que... Cuando yo estuve en Harvard, me invitaron a participar en una conferencia académica sobre traducción, porque yo había traducido tantos libros antes de entrar. Entonces yo publiqué un artículo que te puedo mandar, que Harvard publicó. Después les gustó tanto los de Harvard, los catedráticos, que publicaron mi artículo en un libro de Harvard, defendiendo el estilo de traducción de Prabhupada, explicando que, como por ejemplo, en la palabra traducir tiene diferentes significados. Traducir puede decir simplemente como en la forma de sentido académico, que si alguien dice en español, estoy muy satisfecho aquí, en inglés, I am very satisfied here. O sea, es una traducción, palabra por palabra. Gracias. Mi ex zona de GBC por un vaso de agua. Pero hay otro significado de la palabra en el diccionario, que por ejemplo, que no entiendes lo que ellos acaban de decir, entonces permíteme traducirte. No en el sentido de cada palabra, pero explicar. Entonces traducir en español, en inglés, translate, también significa explicar. Y esa tradición de traducir en el sentido de explicar se remonta a los tiempos de Sutta Goswami. Porque cuando Sutta Goswami empieza a hablar a los sabios en Naimisharanya, él dice, Tatvoham Shava Yishyami. Literalmente los voy a hacer escuchar, en el sentido que les voy a explicar lo que escuché de mi guru Shuka. Yataditam yatamati. Él dice que se lo explico a ustedes. Yataditam, literalmente, que yataditam según la lectura o según el estudio, es decir, literalmente, yatamati, según mi realización.
Así que ese proceso de combinar una traducción convencional, de explicar lo que dice algo en otra lengua, y al mismo tiempo encajarle una explicación, eso se remonta a los tiempos de Sutta Goswami. Entonces Prabhupada, presentando el Bhagavatam así, es completamente fiel a una tradición milenar. Inclusive el Bhagavatam, ¿cómo se dice? Funciona en lo que se llama, lo que los académicos llaman una serie de, how do you say, frames, molduras? Marcos. Una serie, ¿moldura en qué lengua? ¿Portugués? ¿Moldura? No, portugués. Existe a palavra moldura de quadro. Sí, frame. ¿Sí? Sí, les probé a ustedes y no pasaron el examen de portugués. Entonces, como una serie de marcos. Por ejemplo, Sutta habla a los sabios de Naimisharanya encabezados por Shonaka. Y Sutta dice que escuché una vez a mi guru. Entonces de repente vamos con una máquina de tiempo al pasado y estamos con Shuka hablando a Parikshit y los sabios de ese entonces. Y Shuka dice, por ejemplo, que una vez Vyasa explicó lo mismo. Y de repente la máquina del tiempo. Vamos a los tiempos de Vyasa. Y Vyasa dice que una vez el señor Brahma se lo dijo a Narada Muni. Y después vamos al pasado y Narada Muni dice que una vez Krishna o Brahma dice una vez Vishnu dijo o sea, subimos y bajamos constantemente. El Bhagavatam es una serie de marcos interconectados y constantemente en el Bhagavatam estamos subiendo y bajando en ese sistema sofisticado de marcos. Que en ese entonces el Bhagavatam no es que solamente habla de una parampara, pero leyendo el Bhagavatam tú vives el parampara, porque estás subiendo y bajando en la cadena constantemente y experimentando directamente, viviendo parampara. Entonces Prabhupada, en su manera de presentar y traducir, es simplemente el último marco. Prabhupada hablando a nosotros, completamente fiel a su tradición y no tratando de imitar a una tradición occidental académica. Ahora, yo personalmente, Prabhupada una vez me escribió, la carta está en Vedabase. Créanme, yo soy sincero, como se dice. Pero Prabhupada me escribió una vez que lee mis libros y después explícalos con tus palabras. Ahora, yo soy como, a veces se me sospecha que tengo ciertas tendencias occidentales. Son muy sutiles, que nunca se puede saber a ciencia cierta, pero confieso que sí. Yo soy no solamente del occidente, yo vengo del extremo de California. Después de California, el mar y Japón. Y Hawái también, pero es una isla. Entonces, se puede decir, cultura natural es occidental. Y estoy completamente contento, no me siento para nada avergonzado. Porque yo soy obviamente seguidor de Prabhupada y sigo los principios enunciados por Prabhupada, pero lo hago dentro de mi contexto natural. Y por eso mi, digamos, estilo intelectual natural es de ser muy literal, porque eso es mi cultura natural. Y Prabhupada me pidió, Prabhupada no me dijo, qué vergüenza de hijo espiritual, no. Prabhupada me pidió que lo hiciera, al mismo tiempo que tantos hermanos me piden que no lo haga.
Prabhupada me pidió que lo hiciera. Y así. Entonces, por ejemplo, cuando yo traducía el Bhagavatam, de hecho yo escribí todos los significados y hice todas las traducciones finales. El BBT no dice eso, pero me dijeron que tenían miedo que como otros gurús yo iba a caer espiritualmente y nadie iba a comprar los libros y tendrían que traducirlos de nuevo. Y por eso no querían decir al mundo lo que yo había hecho. Por lo menos Chaitanya Mahaprabhu recomendó la tolerancia y hay tanto que tolerar, entonces no falta materia prima. Pero así, mi estilo de predicar es obviamente más racional. No, racional no significa inteligente o correcto, sino que uno está preocupado con lógica, con ciertos tipos de evidencia histórica y con la idea de explicar en forma lógica todo. Entonces, eso es mi naturaleza. Perdónenme por mis pecados intelectuales, pero Prabhupada me lo pidió que lo hiciera. Y así mismo, pero Prabhupada es completamente fiel a su traducción, a su tradición. Y auténtico, completamente auténtico. Y Prabhupada es auténtico porque no trataba de hacerse pasar por otra cosa. Si Prabhupada hubiera dicho, yo soy un académico, tipo así como un académico occidental, no, eso habría sido ingenuo o ingenuino. Pero Prabhupada era completamente honesto, integridad absoluta. Él dijo exactamente lo que él hacía. Él tiene todo derecho en el mundo de hacerlo. Y los eruditos que no son necios lo aprecian. Y los, ¿cómo se dice? Duendes mentales. Sí, no entienden eso. Sí. Al hilo de lo que decía Nimai Pandit-Prabhu de la traducción, hay un verso que es muy polémico, del 9.32, si no recuerdo mal, que habla de ese Papa Yonaya Strisu Vaisyo Sudro. Unos dicen que Prabhupada se equivocó, otros dicen que fueron los editores, otros dicen que está bien y otros dicen que está mal. Tal vez fue el creo que fue el NSA. NSA. Servicio de Inteligencia Americano. Obviamente fue la CIA, obviamente, como todos los otros problemas terribles del mundo. No, sí. Les voy a decir exactamente lo que Krishna dice en sánscrito y no matan al mensajero. Sí, Krishna dice, Man hi parta vyapashritya. De hecho, parta aquellos que, refugiándose en mí, Jepishu, quien sea, les voy a dar una traducción completamente literal. Es eso que el sánscrito dice. De hecho, quien sean, Papa Yodaya, de vientres pecaminosos, de nacimiento pecaminoso. Y después dice, mujeres, vaishyas y así shudras, aún ellos van al destino supremo. Según el sánscrito, no es necesario decir que Krishna describe a todos ellos, mujeres, vaishyas, shudras, como de bajo nacimiento. Gramáticamente hablando, eso no es una traducción obligatoria. Y al mismo tiempo, yo diría que tenemos evidencia que no puede ser así, porque no es por ejemplo, podemos decir que Draupadi es pecaminosa, que Kunti Devi es pecaminosa, que Radharani es pecaminosa, que todos los habitantes de Vrindavan que son vaishyas son pecaminosos. Entonces, de hecho, según mi lectura de eso, y Prabhupada no estaba tan interesado en las traducciones. Al final de su vida, Prabhupada quería dejar que sus discípulos tradujeran. Prabhupada estaba más interesado en los significados. Pero yo veo en el sánscrito aquí, literalmente, 4 categorías.
que son los papas yoni de vientre pecaminoso, las mujeres, los vaishyas y shudras. Y lo que Krishna dice es que ellos van al destino supremo. Así que Krishna está rechazando la idea de que ellos no tienen la misma oportunidad que los brahmanas o los reyes santos. Krishna está rechazando la discriminación, no enunciándola. Pues habría que corregirlo eso. Prabhupada permitía ese tipo de corrección. El problema si tenemos que, ¿cómo se llama? Tirar la papa caliente en el colo de alguien. Que cuando Prabhupada traducía, sus redactores, y no los critico a ellos, a pesar del placer natural de criticar a otras personas, pero el hecho es que los redactores eran muy jóvenes, como todos nosotros. Todos éramos jóvenes y maduros y no sabían redactar muy bien los libros. Eso es un hecho. Mismo en inglés, la redacción misma, aparte del contenido, el estilo en inglés es o sea, sería posible redactar dejando todo lo que Prabhupada dijo, pero con tal vez 20% menos palabras, para que la lectura, para que fuera bien más dinámica. Y cada vez que los devotos le dijeron a Prabhupada, y en Occidente no se puede decir eso, pero digo, está bien, entonces cámbialo. Prabhupada no tiene ningún problema. Prabhupada dijo en el primer canto, el capítulo 5 de Bhagavatam, que estoy escribiendo aquí una lengua que no es mi lengua madre. Y Prabhupada pidió perdón porque habrán errores. Y claro, no errores filosóficos. Entonces siempre hay casos que es muy sabido, el BBT sabe de eso, que los devotos le dijeron a Prabhupada que Prabhupada no se puede decir así. Y Prabhupada dijo, cámbienlo. Así que es la voluntad de Prabhupada que no nos suicidemos públicamente. Y obviamente no se puede declarar a la sociedad inteligente española que cada mujer en España es pecaminosa, que cada comerciante en España es pecaminoso, que cada trabajador en España es pecaminoso y lo que sobra, más o menos 3% de la población, es bueno. Prabhupada quería que sus seguidores tuvieran por lo menos una gota de sentido común y que no se hicieran el bobo en nombre de fidelidad. Lo que pasa es que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. O sea, ¿sentido qué? Que a veces pasa que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, te apoyo. Sí. Tenemos que ser, Prabhupada era práctico. Bueno, cualquier otra pregunta del público Vaishnava, sí. Desculpa mi opinión. Se não me engano, los versos que usted habló sobre no tem ninguém mais querido para mim que me devoto. ¿Brasileiro o português? Português, brasileiro. Prabhupada não escreveu nenhum significado. ¿Dónde? Nesse verso, se me recorda? De Mangiparti Vyapashitya. Sí, hay un significado. Sí, un poco largo, sí. Lo puedes ver eso depois, ¿no?
Más el de después, entonces no tiene. Después, ¿no? El que viene después o antes, que es tan importante, no tiene. No, 32 tiene, 33 tiene. Bueno, ustedes pueden verlo después. Otra pregunta. Sí, señor. A veces cuando uno escucha este capítulo que ha narrado, que que no odia, que que es esto, el otro, el muy querido, claro, nosotros no llegamos a esos niveles, ¿no? Pero cuando llegamos al movimiento, nos ocupamos en la distribución de libros, siendo jóvenes con 17, 18 años, salíamos todos los días para complacer al Guru y para complacer a Krishna. Sí. Pero claro, todas esas cualidades no llegamos. No, ¿Cómo no ver a Krishna? yo creo que debe ser un poco más generoso contigo mismo. El hecho que estás aquí con Prabhupada, con Krishna, y no te echaron todavía, significa que debes ser más o menos un buen ciudadano aquí. Así que a lo mejor eres una buena persona, con buenas cualidades. Sí, el movimiento, el hecho es cuando se juntan centenares de jóvenes, una sociedad internacional con millares de personas y un adulto. Prabhupada. Sálvese quien pueda. Ah, gracias. ¿Cómo sabías que yo tenía hambre? Ahora si me dejan, por favor, yo... Está bien, sí, Jagoranga. Este tema tan polémico que viene al final del primer capítulo de Bhagavad Gita, que dice que las mujeres son menos inteligentes. Voy a explicar lo que digo cuando me preguntan sobre eso. Que primero existe ya ciencia que se puede confiar, ciencia objetiva, no ciencia falsa, que la vida viene de la materia, verdadera ciencia que puede fácilmente medir, analizar la inteligencia de diferentes categorías de seres humanos. Eso ya se puede estudiar muy eficientemente. Y el primer punto que explico es que hoy en día, con la ciencia que tenemos, no se puede hablar más de inteligencia como algo singular. Hay muchos tipos de inteligencia. Hay inteligencia emocional, inteligencia artística, inteligencia matemática, inteligencia administrativa, inteligencia filosófica. O sea, hay mucho, lingüística. Hay muchos tipos de inteligencia y los estudios muestran que en algunas categorías las mujeres llevan la ventaja y en otras categorías los hombres llevan la ventaja. Entonces hay que hablar hoy en día de las inteligencias, y en unos sentidos los hombres son más inteligentes y en otros sentidos las mujeres son más inteligentes. Hay algo para todos. O sea, con todo respeto, Chanakya Pandit no es Shastra y las Shastras no dicen abiertamente que las mujeres son menos inteligentes. Lo que los estudios científicos muestran, y estudios a menudo, estudios hechos por mujeres feministas, y que en las categorías de inteligencia típica que es en los exámenes, por ejemplo, para entrar en facultades, que las personas más inteligentes y más estúpidas son hombres. Que las mujeres ya sabían eso. Y los hombres están más o menos en el medio. Hay una categoría que casi genio, near genius, casi genio, en que hay más hombres. En situaciones, por ejemplo, en situaciones en que
Las reglas del juego son bien definidas. Por ejemplo, hay una tarea y aquí son las reglas y todo explicado. Las mujeres a menudo hacen mejor que los hombres. En situaciones en que no hay reglas, hay que inventar las reglas, los hombres hacen mejor. Y así se puede observar, no siempre, pero a menudo en los ejecutivos máximos en grandes empresas, y así son hombres, porque si tú eres vicepresidente, el presidente te da las reglas. Pero si eres presidente, no hay reglas. Al mismo tiempo hay excepciones. Es por eso que no se puede ser dogmático. Por ejemplo, la presidenta de una de las empresas más grandes del mundo, que es la firma automovilista americana General Motors, que es una firma de centenares de ¿cómo se llama? Billions, ¿cómo se dice? 1,000 millones. ¿Billones? Miles de millones. ¿Ah? Miles de millones. Sí, muchos, cientos de miles de millones de dólares. Y la compañía más o menos se inundaba con tantos presidentes hombres. Y una presidente agarró a la compañía y ahora está funcionando mejor. Y es por eso que no se puede ser dogmático. Porque martillar a las personas con doctrinas. Eso fue la falla de los comunistas, de los fascistas. Porque en vez de simplemente trabajar con la naturaleza humana, querían martillarlas, aplastar a las personas con doctrinas. Así que cada hombre y cada mujer que entra en este movimiento, hay que darles libertad, hay que animarlos a servir a Krishna según su naturaleza, su capacidad. Y si es verdad que las mujeres tienen cierta naturaleza, van a llegar donde deben de estar. Entonces es interesante que los que dicen que no, tenemos que seguir los Vedas, pero no tienen coraje de confiar en la naturaleza. Yo, por ejemplo, he trabajado con millares de devotas en mi vida. Y a todas les he ofrecido la oportunidad de servir a Krishna según su naturaleza, según su deseo. Y he visto, y ninguna mujer se puso amazónica y quería tomar la sociedad de Prabhupada. Ese tipo de miedo es bastante irracional y ignorante. El hecho es, el secreto de Prabhupada es que cuando a todos los devotos se les da respeto, oportunidad, ellos acaban viviendo donde deben de estar. Por naturaleza, no por opresión dogmática. Y el hecho es que este movimiento necesita tan urgentemente liderazgo, servicio. ¿Cómo podemos rechazar a una persona que quiere servir? En la comunidad de ISKCON, la comunidad más grande del mundo occidental, que es Alachua, con todas sus idiosincrasias y glorias y opulencias. En esa comunidad de Alachua, varios presidentes la regaron y finalmente pusieron una devota, discípula de Prabhupada, y está todo bien. Así que ese dogmatismo, yo no veo un ejército de Vaishnavis amazónicas tratando de, ¿cómo se llama? Sí, tomar a ISKCON y cortar las cabezas de los hombres opresores. Así que mi experiencia con las devotas de ISKCON, es decir, casi todas con quien he tenido el honor de trabajar, que querían ser señoras.
Casi no conozco una mujer realmente determinada de ser un hombre. Viéndonos a nosotros, se entiende por qué. Entonces, con libertad, alentando a todo el mundo va finalmente a estar en el lugar correcto. Porque si una mujer no tiene capacidad de hacer cierta cosa, mismo que trate de hacerlo, no va a conseguir. Y si tiene capacidad, la va a hacer. Así que el dogmatismo comunista, fascista o vedicista, en nombre de la cultura védica, mal entendida normalmente, no se puede oprimir a las personas. Hay que dejar a todo el mundo servir a Krishna. Y si una persona no lo puede hacer, no lo puede hacer. Tampoco tenemos que artificialmente poner a las personas en una posición que no merecen y por la cual no están preparadas, solamente por otro dogmatismo de liberación femenina. O sea, nosotros no somos ni chauvinistas ni feministas, somos almistas. Y queremos ver el alma en todo el mundo. Bueno, gracias a todos. Y ahora, por favor, como siempre, saquen sus tarjetas de crédito. Y tengo este buen producto aquí. ¿No hay más preguntas? Eu tinha só uma pergunta em relação sobre o verso de ontem. O senhor falou dos gyanis, né? Esses mesmos gyanis, aqueles que adoram em pessoal, Krishna se refere a eles, são Krishna usa a palavra gyani nesse contexto? Não, os impersonalistas. Sim. Normalmente eles são gyanis, normalmente a gente entende. A veces son yogis místicos, impersonalistas. Krishna dice que Bahunam Janmanamante Gyanavan Mamprate, aquel que realmente tiene conocimiento se rinde a mí. Y dice Chaturvida Bhajante Man Janasu, y de los 4 tipos de personas que se acercan a mí, el mejor es el Gyani. Así que Gyani como sinónimo de impersonalista, no en Bhagavad Gita. Esse Gyani que Krishna, a Gyana Yoga que Krishna fala no começo do Bhagavad Gita, acho que no 4º capítulo, se refere a essa mesma pessoa? Gyana Yoga significa una persona cultivando conocimiento. Después de muchos nacimientos se rinde a Krishna. A veces nosotros usamos términos en un cierto, ¿cómo se dice? Jargon, ¿cómo se dice en español? Jerga. Sí, a veces tenemos una jerga entre los Vaishnavas, pero Bhagavad Gita tiene su propio uso de las palabras. Bueno, gracias a todos. Y ahora el gusto superior. ¿Puedes cantar? Ven, las devotas pueden venir. Somos caballeros, las devotas.